Shalom. Ahora que la población de Israel está totalmente vacunada y nos llegan grandes noticias como que el uso de mascarillas en ambientes públicos ya no es obligatorio, entonces nos queda analizar cuál ha sido el procedimiento que Israel ha utilizado para inmunizar a su población y si ese método podría utilizarse también o replicarse en otros países que aún no lo han logrado. Veamos cómo presentadores y médicos argentinos se interesan en el método israelí. Gabriel está con nosotros en una pantalla gigante que tenemos aquí en Mejor de Noche en NET. Gabriel, estoy con el doctor Matías de Salvio. Un gusto saludarte nuevamente desde Israel. ¿Cómo andás? Todo muy bien, todo perfecto. Escuchando los comentarios de lo que sucede en Argentina. Bien, ¿cómo fue, ya vamos a ir, ¿no?, el excelente plan de vacunación que tuvo Israel, a la noticia de que ya no se usa barbijo al aire libre, porque por supuesto es menos peligroso que en lugares cerrados, pero ya de manera obligatoria la gente no lo tiene que usar en Israel, en todo el país. ¿Cómo fue tema clases en Israel? Bueno, muy parecido a lo que ustedes cuentan, ¿eh? Hubo mucha presión política y una discusión política. Bien. Y también mucha presión desde los medios de comunicación. El argumento clásico era, ¿cómo puede ser que fábricas abran y no abran lo más importante que son los niños? Sí. Ese era acá. Ahora, Leo, te lo voy a decir muy claro. No hay ninguna explicación científica para lo que voy a decir yo ahora, ni en Israel ni en ni otro lugar del mundo. Pero las 3 veces que se abrieron las escuelas en Israel, aumentó el contagio. Mirá vos. O sea que más allá de lo que acabamos de decir, que hay una cosa muy argentina, por lo menos en la puesta en escena o en la pelea política o en la pelea de lo que tiene que ver con lo nuestro, vos decís que en Israel es parecido en cuanto a la presión de los medios, de los maestros, de la gente y demás, y en la reacción misma de el virus mismo, del que todo el mundo ha estado aprendiendo. Exactamente, porque hay ciertas cosas que yo te quiero decir claramente que no funcionan, por lo menos acá, y creo que en Argentina tampoco van a funcionar. Pensar que se puede mantener a los chicos alejados, sin que se toquen, aislados entre ellos, no funciona. Los chicos juegan. Las medidas, a menos que quieras convertir a todos los maestros de escuela, que ya tienen problemas para poder educar tantos chicos juntos, en policías que estén persiguiendo a cada niño para que no se junten. Como no se logra ese aislamiento, no se ha logrado en casi ningún país que yo ya he escuchado. Lo que ocurre es que puede ser que los niños no se enfermen ellos, pero la realidad es que o bien contagian a otros o bien difunden el fenómeno en todos los hogares y no sabemos exactamente si se contagian en las escuelas o no. Lo cierto, Leo, es que hubo un aumento de contagio. Más aún, Leo, hoy nosotros tenemos hace ya 2 semanas 100 contagiados por día, muy poquito. Claro. Y hoy decidieron que vayamos sin mascarilla en los lugares abiertos. Pero recién hoy, Leo, se abrieron las escuelas como se educa tradicionalmente. Recién hoy, últimos, primero los centros comerciales, después las fábricas, después los medios de locomoción, últimos los colegios, imagínate. Una consulta, de las 2 o 3 veces que me acuerdo, o por lo menos 2 que se dieron clases, se volvió a cerrar, se reabrieron y qué sé yo, ¿era la modalidad normal o cuando había vuelto a clases Israel era al aire libre y barbijo, tapaboca? No, era en una escuela normal, era por cápsulas, mucho por Zoom, pero la diferencia quizás con ustedes que fue más notorio el acordeón. Significa, fue más notorio que nos metieron 1 mes adentro de la casa y después nos liberaron. Claro. Ese cambio provocó quizás que la gente esté menos agobiada de estar hace 1 año dentro de sus casas. Claro, porque fue más intenso el mes, cortaron el círculo de contagio y volvieron después. Acá, claro, nos pasó que arrancamos fuerte, se extendió un montón, duró casi 7 meses, podemos contar en general, hasta una vida más o menos normal. Igual yo siempre me acuerdo y siento que una vez que se incorporó esto, un despertar en la calle, por lo menos en la Argentina. O sea, cuando la gente sintió que podía estar un poco más controlado,
y después se empezó a interpretar que ya no estaba en las superficies, que era una cuestión solo de aire, de comunicación. Me parece que hubo una liberación en ese sentido. Ahora, Israel hoy, que tiene 100 contagiados por día, cuando la Argentina más o menos tiene un promedio de 20 o más, ¿no? En las últimas 24 horas ha tenido mucho más, pero digamos como promedio desde la parte de Semana Santa para acá, y en las últimas 24 horas murieron lamentablemente 248 personas por coronavirus. La pregunta es, allá ya la gran mayoría está vacunada. Te digo de la siguiente forma los números. El 60% de los 9 millones, alrededor de 6 millones, ya tienen las 2 dosis de la vacuna Pfizer. Después tenés 1 millón de personas más que se contagiaron. 1 de 9 es muchísimo. Ellos van a recibir una sola vacuna de Pfizer. Y después tenés 1,5 millones de niños menores de 16 años que todavía Pfizer no dio la autorización final para vacunar. O sea que si se sumás los vacunados, los contagiados y los niños, tenés el 90% de la población que ya está en este grupo. Por lo tanto, hay que convencer a más o menos entre 500.000 y 800.000 personas que se vacunen también ellos. Claro. Esa es nuestra realidad. Claro, bueno, está muy bien Israel, por eso se habla de un excelente plan y demás, más allá de que 9 millones es mucho menor que 45 millones, pero también es mucho menor que 300 millones en Estados Unidos, y el plan de vacunación de Estados Unidos, más allá del poderío económico, es extraordinario porque le sobran días a la campaña de Biden, que dijo quiero vacunar a 100 millones de personas en 100 días, y está vacunando ya en el orden de los 200 en menos de 100 días, con lo cual... interesante también lo de Pfizer, porque también sobre la marcha se empezó a descubrir que si te contagiaste de coronavirus, la hayas pasado como la hayas pasado, con una dosis más, digamos, es el contagio más una dosis, es como si te hubiesen dado las 2 dosis. Sí, igual de todas formas, acá la preocupación ahora es la siguiente. ¿Por qué no nos dicen a todos que ya estamos inmunizados de rebaño? Porque los números podrían defenderte de alguna manera. ¿Por qué? Porque temen que mutaciones, principalmente una nueva que ha llegado de India, Pfizer, la vacuna, no puede hacerle frente. Entonces, para evitar que la gente esté demasiado emocionada y no prevenga las mutaciones, se mantiene por ahora el aeropuerto cerrado. Solamente familiares de primer grado pueden venir a visitar el país. Y también se compraron o se hizo un contrato para futuras vacunas, porque parece que Pfizer nos va a decir dentro de poco que una vez al año hay que vacunarse, como si fuese una gripe. Sí. Bancame un poquito, Gaby, que despido acá a Matías, que ha escuchado atentamente el comparativo. Está bien escuchar lo que pasa en otro lado, la vacunación mucho más organizado, el tema de cómo fue la pandemia, el tema de la escuela también, que en algún punto fue parecido esto de los contagios o no, que se contrapone un poco al origen de todo esto, ¿no? Con el porcentaje bajo que dio Larreta con respecto a Cava, ¿no? Sí, recién escuchaba atentamente a Gabriel cuando nos contaba de este tema que él denominó el acordeón, ¿no? Que creo que se refiere a que se abre y se cierra, se abre y se cierra por periodos cortos. Vos pensá, Leo, que volver a una cuarentena como la que nosotros tuvimos en el año 2020 es prácticamente imposible, porque la gente ya no lo respeta. Ya se están planteando hasta los mismos comerciantes si van a respetar o no las disposiciones del gobierno nacional. Entonces, lo que me planteaba este grupo de médicos que yo asesoro era un poco lo que nos decía Gabriel recién, de la posibilidad de hacer aperturas y cierres totales, o sea, durante pequeños periodos de tiempo. Por ejemplo, cortar todo 2 semanas, después abrir, después volver a cortar todo 2 semanas, después abrir, y quizás en función de cómo se vaya descomprimiendo el sistema sanitario, las camas que se vayan liberando, ir tomando esa determinación. Cuando tenemos camas abrimos, cuando no tenemos camas cerramos. Pero volver a una cuarentena de 8 meses, de 9 meses, estricta como la que tuvimos el año pasado, yo creo que es algo prácticamente imposible. 2 cosas para despedirte. Sí. Una, es así obviamente y sería lógico porque el virus actúa cada 14 días. Es decir, a los 10 días terminas tu aislamiento, empezaste a incubar, te calculan entre 7 y 10 días, después los últimos 4 son como de salida y prevención. Por eso es que todas las medidas son, digamos, de 14, 15 días. Y la segunda cosa, yo creo que acá la gente ya no cree, no solo está harta por la larga que tuvo, no solo está harta porque no tiene para comer, no solo muchos tuvieron que cerrar sus comercios y demás, sino que la gente no cree
que le dicen es hasta el 30 de abril, no cree que el 30 de abril pueda volver a abrir. La gente cree que va a pasarlo el año pasado, dice, no, después les tiran 15 más, después les tiran 15 más, y cuando te querés acordar estamos en agosto. Ya no le creemos nada. Por eso te digo, hay educa, general. Se educa con el ejemplo, Leo, y la verdad que los que nos están pidiendo a nosotros que hagamos un esfuerzo, que no nos acerquemos, que mantengamos distancia, que no abusemos de las vacunas, digamos, o que se respete un régimen de prioridades real, lo encontramos del otro lado haciendo reuniones políticas, dándose un abrazo, vacunando preferentemente, entonces... Y la infinidad de videos que llegan, bueno, eso ya lo hemos hablado ni hablar, ¿no? Eso ya fue un papelón por parte nuestra, por parte de nuestro país, no nuestra, sino de los políticos, que del vacunatorio VIP, estás hablando de todo eso, digo, pero ahora los videos que llegan todo el tiempo de ferias al aire libre, amontonados todos, algunos con barbijo, otros no, y decís, ¿cómo? El tipo que tiene un comercio se lo cierran, el otro no sé qué. La gente está tratando de ganarse el mango, pero claro, esa gente está descreída y dice, qué sé yo, digo, hablando manipulando, me chupa un huevo, yo necesito hacer mi dinero hoy, cash, no puedo vivir, no puedo comer, voy y sé lo que Dios quiera, y así estamos. Cuando vos le demostrás a esa gente que la medida que vos dictás no la podés controlar, porque no tenés la capacidad operativa de controlarla, la gente se relaja también. Sí. Gracias, Mati. Gracias a vos por el espacio. Muy amable, muchas gracias. Lo último, Gabriel, el tema de que ya no es obligatorio, esto salió ya por ley en Israel, ¿cómo ha sido? ¿Fue la semana pasada? ¿Que la gente puede ya andar por la calle sin el tapaboca? Empezó hoy, lo anunciaron ya la semana pasada, la policía fue la primera que dijo, no podemos obligar a la gente y perseguir a la gente cuando ya tenemos bajo nivel de contagio, o sea que le propuso al Ministerio de Salud que ordene que las mascarillas no son obligatorias. ¿Qué hacemos? Estamos todos con mascarillas en los bolsillos, salimos a la calle, podemos ir sin mascarillas por todos lados, pero cuando entras a un edificio público, a un supermercado, a un centro comercial, te lo pones. Lo mismo que los niños dentro de clase se ponen y cuando salen a jugar se lo sacan. Si aumenta el contagio, vamos a volver para atrás. Pero otra vez, siguiendo con lo que te dijo el doctor Matías Di Salvo, cuando tú le transmites a la población que si nos portamos bien y tenemos éxito, nos relajamos, la gente tiene una esperanza de que si logramos reducir entre todos la pandemia, vamos a tener el premio de que nuestros negocios se abran y que nuestras escuelas se abran, y entonces el gobierno nos va a proteger. Si nos vamos para atrás porque nos portamos mal, y bueno, volverán las sanciones y todos de vuelta a casas. Gracias, Gaby, te mando un abrazo enorme, siempre impecable, gracias por estar allí desde Jerusalén, ha sido un placer repasar toda la actualidad de allá. Imagino te vacunaste. Hace 1 mes y medio y mi hija también, y ahora falta mi hijo que tiene... No sé, Leito, mucha suerte en tu nuevo canal. Gracias, papá, te mando un beso muy grande, muy amable. Un abrazo. Muchas gracias. Ahora miraremos al embajador de Israel para Guatemala concurrente con Honduras, el licenciado Matanya Cohen, entrando en materia y profundizando acerca de este método de vacunación israelí. Míralo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias, como siempre, por sintonizar estas conversaciones de la tarde, estas pláticas de la tarde, en las que podemos discutir, platicar de distintos aspectos. Bueno, ya se supo que acaba de venir un lote de vacunas de AstraZeneca por medio del mecanismo de COVAX. Eso está siendo transmitido en algunos instantes, pero esta plática tiene un objetivo muy interesante. Hoy vamos a hablar de Israel y cómo logró Israel llegar a la normalidad. Yo creo que no fue mucha sorpresa cuando hace un par de semanas los titulares de prensa destacaban Israel se deshace de las mascarillas. No sé exactamente si todo Israel se deshizo de las mascarillas o no, o cómo es, pero justamente nacen miles de preguntas de cómo Israel llega a la normalidad o casi a la normalidad de la cual está disfrutando hoy en día. ¿Y quién mejor para platicar acerca de esto que el señor embajador de Israel en nuestro país, el embajador Matanya Cohen,
con quien vamos a platicar esta tarde y se los presento de una vez. Embajador, muchas gracias. Muchas gracias. Sabemos de sus múltiples ocupaciones y la agenda tan cargada, pero le agradezco muchísimo el haber aceptado esta plática, esta entrevista para que pudiéramos conversar acerca de cómo llegó Israel a la normalidad. Primero ¿Israel ya está en la normalidad o cree usted que falta todavía algunas cosas? Bueno, primero que todo, buenas tardes, José Eduardo. Es un placer estar con usted y con todos los oyentes o televidentes que nos acompañan. No, todavía no estamos 100% a la normalidad. La situación hoy en día es en Israel hay una población de 9.3 millones. Arriba de la edad del 16 somos 6.5 millones, porque bajo del 16 no se puede vacunarse. De estos 6.5 millones, hoy en día son vacunados 5.4 millones, que son alrededor de 85%. Y las vacunas funcionan, no hay duda. 85% de la población ya tienen vacunas, 12 dosis de vacunas. Hoy en día, sí, ya quitamos, como dijo usted, quitamos las mascarillas en aire libre, todavía no en lugares cerrados, en aire libre, pero sí podemos ahora entrar y hacer todo lo que no pudimos hacer hasta hace 2, 3, 5 meses. Las escuelas están abiertas, restaurantes, estadios de fútbol podemos entrar, transporte público, teatros, museos y todo lo demás. Lo que nosotros tenemos en Israel es lo que nosotros llamamos pasaporte verde. El pasaporte es una aplicación en nuestros teléfonos celulares, que cada persona que fue vacunado 2 dosis tiene confirmación, pasaporte verde del Ministerio de Salud y puede entrar y hacer lo que quiera. Todavía tenemos 15% sin vacunas, todavía tenemos, y voy a terminar con eso, todavía tenemos hoy en día 5,000 contagiados, o sea, activos, y 160 personas en situación grave. O sea, no hemos recuperado 100%, pero definitivamente estamos en el camino. Embajador, ese aspecto de la vacunación es interesante porque pues todos sabemos que en el mundo hay quienes son pro vacunas, otros están en contra de las vacunas, otros dicen que Bill Gates se está metiendo a saber ni qué cosas en las vacunas, en fin, hay mucha gente que pues no cree en las vacunas. O sea, en Israel esas personas son libres de no vacunarse, pero hay un pasaporte que protege al resto de la sociedad, ¿es así? Para que bueno, usted puede no vacunarse, pero si no se vacuna no puede entrar aquí o allá. Exactamente. No es obligatorio, primero que todo, vacunarse. Hay porcentaje muy pequeño, hay que decir, pero hay porcentaje de personas que, como dijo usted, no conocen, no dicen estas teorías, que no conocen las vacunas. Ellos no se vacunan y pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, estas personas, como dije antes, no tienen el pasaporte verde, no pueden entrar a estadios, teatros, transporte público, etcétera, pero esa es su decisión. Pero definitivamente tenemos, pero muy pocas personas. Embajador, hay una comunidad árabe que vive en Israel, que está allí, que incluso tiene representación en el Congreso, quizá muchos no lo sepan. ¿Cuál fue la reacción de esa comunidad árabe con la vacuna? ¿Hubo resistencia? ¿Cómo lograron todo esto? Mira, la comunidad árabe, la comunidad musulmana, la comunidad cristiana y las otras comunidades en Israel, todos son ciudadanos del Estado de Israel. Israel es un país democrático y hay derechos democráticos a todos. En Israel hay no solamente miembros del Congreso, hay ministros árabes, hay jueces árabes, hay embajadores en la Cancillería israelí que son árabes o drusos, etc. Los ciudadanos árabes, como los ciudadanos judíos, como todo lo demás, recibieron las vacunas sin discriminación y leí cosas que no son ciertas, y son las comunidades árabes en Israel, son los primeros árabes en el mundo árabe
que ya recibieron la vacuna. Embajador, el proceso de vacunación fue bastante rápido, bastante ordenado. Ha sido el primer país que ha logrado terminar la vacunación. ¿Cómo lo realizaron y cómo lograron ustedes que eso fuera así? Voy a explicar. Primero que todo quiero decir a las personas, a los oyentes, que Israel sufrió mucho de la pandemia. Nosotros pasamos 13 olas muy difíciles de la pandemia y las medidas que nosotros tomamos fueron como las medidas en todo el mundo. Toque de queda, cuarentenas, cerramos de transporte público, escuelas, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos hasta hoy en día 6.300 muertos. Es un número grande, hay que tomar en cuenta la población de Israel, que es 9.3 millones. Ahora, lo que pasó que en el mes de noviembre, diciembre, el primer ministro israelí Netanyahu empezó el contacto con la compañía Pfizer. Él habló directamente, con llamadas telefónicas, directamente con el gerente general de Pfizer, Albert Bourla, para hablar con él y convencer al señor Bourla de vender estas vacunas a Israel. Hay que decir que Israel fue como un lugar que recibió las vacunas primero en todo el mundo, y lo que hizo el señor Pfizer es por la razón que Israel es un país pequeño y la razón que en Israel es un país de inmigrantes. En Israel hay inmigrantes de todo el mundo. Entonces, para Pfizer fue muy interesante ver la influencia de la vacuna a los ciudadanos de Israel. Y nosotros, creo que el acuerdo fue firmado antes de que Pfizer recibió la confirmación final de la FDA americano. Pero una vez recibieron, en el mes de enero, ya empezamos a vacunar a la gente y como dije antes, en 3 o 4 meses ya 85% son vacunados. Ahora quiero explicar el sistema en Israel, por qué nosotros podemos vacunar tan rápido. Nosotros tenemos en Israel la Ley Nacional de Seguro de Salud. Cada israelí, todos los israelíes pueden escoger entre 4 planes de salud. Y estos planes ellos proveen servicios médicos a todos los israelíes, no importa su edad o su estado de salud. Estos proveedores, ellos tienen miles de clínicas esparcidas por todo Israel. O sea, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada comunidad de Israel, y de nuevo, Israel es un país pequeño, pero en cada comunidad tenemos una clínica. Una vez recibimos las vacunas de Pfizer, el Ministerio de Salud hizo la distribución muy rápida en todo el país. Y empezamos por edades, o sea, de 70 años y más, después 60, 50, hasta que llegamos a la situación donde estamos ahora, donde todos los israelíes pueden vacunarse. Pero no tuvimos una situación donde los israelíes necesitaban viajar, digamos, a la ciudad capital, a Jerusalén, o a Tel Aviv, o Haifa para vacunarse. En cada lugar en Israel tenía una clínica que podrían vacunarse. Embajador, cuando uno ve esto, la primera pregunta que me viene a la mente es en el tema de la vacuna. O sea, la política del gobierno fue no esperar las aprobaciones, fue inmediatamente entrar a negociar, inmediatamente tomar el teléfono y empezar directamente a platicar con los distribuidores de vacunas, ¿no? Sí, tenemos un primer ministro muy asertivo, hay que decir eso. Nosotros compramos más que todo de Pfizer. Todos los israelíes son vacunados de la farmacéutica Pfizer, aunque compramos también 100,000 vacunas de Moderna, donde en el final del día donamos la mayoría de eso a la autoridad, a nuestros vecinos palestinos, a la autoridad palestina, y también donamos a algunos países amigos en el mundo, entre ellos también Guatemala, que recibió 5,000 dosis, 5,000 vacunas. Pero quiero decir una cosa más.
puedes preguntarme, pero embajador, ¿qué pasa con, por ejemplo, ancianos que están en hogares de ancianos? ¿Qué pasa con las personas detenidas en las cárceles que no pueden ir a sus lugares y sus proveedores? Claro. Por eso tenemos la Cruz Roja Israelí, Maguen David Adom, que ellos vacunaron a las personas que no podrían vacunarse en sus casas. Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo, todos los ciudadanos extranjeros en Israel, también personas que no tienen seguro médico, como los diplomáticos extranjeros, fueron vacunados por decisión del gobierno del canciller israelí. Puedo decir que la primera ciudadana guatemalteca que fue vacunada en el mundo, no sé si saben eso ustedes, fue la embajadora de Guatemala en Israel, ya en el mes de febrero, creo, o algo así. O sea, todos los ciudadanos, los empleados extranjeros que tienen visas de trabajo, que no son israelíes, que no tienen seguro médico, también recibieron la vacuna, porque esta fue la decisión del gobierno, vacunar a todos para que no contagiara a los israelíes. Así que, y también, y una cosa más, ¿qué pasa con los diplomáticos israelíes en el mundo? También el primer ministro prometió, cada israelí va a tener la vacuna, pero ¿qué hace con el embajador de Israel en Guatemala? Entonces, lo que hicieron es que los diplomáticos israelíes en el mundo, en Europa y África, que es más cerca a Israel, viajaron al aeropuerto internacional de Israel, recibieron la vacuna y regresaron a sus países en la misma noche. Nosotros, los diplomáticos en América Latina, viajamos a Panamá y desde Panamá viajamos en un avión directamente a Tel Aviv, 13-14 horas, recibimos la vacuna en Tel Aviv, pasamos 24 horas, regresamos a Israel y la segunda dosis ya fue en Panamá. Así que una decisión muy valiente, muy importante, con mucho valor del gobierno israelí. Cada israelí va a recibir su vacuna. Embajador, en el momento en que ustedes empezaron y llegaron ya a un 75% de la población o a un 60% de la población, ustedes empezaron a notar cómo los contagios empezaron a disminuir. ¿Cómo fue ese proceso? Claro que sí. Creo que mencioné eso. Vimos el impacto de las vacunas inmediatamente. Nosotros tuvimos decenas de miles, nosotros tuvimos en Israel en total, desde que empezó la pandemia, 800,000 contagiados. 800,000. Y el número ha bajado drásticamente en estos últimos meses. Tuvimos en situación grave con respiradores en el hospital. Tuvimos cientos de personas, ahora tenemos solamente 160 y vimos el cambio. O sea, quiero decir, todavía si hay personas que me oyen y piensan que la vacuna no funciona, la vacuna sí funciona. Si tienen ustedes la opción, vacúnanse. Y esa es y esos es exactamente los datos que nosotros entregamos a Pfizer. O sea, todo lo que pasó en Israel y se pasaron a Pfizer para sus estudios y sus investigaciones. Embajador, justamente aquí en los datos del visualizador de COVID a nivel mundial, dice que ustedes ya tienen apenas 1.500 personas activas y que en las últimas 24 horas tan solo una persona ha perdido la vida, lamentablemente, pero tan solo una persona. O sea, prácticamente los números bajaron a casi cero. Esto les ha permitido, ¿cómo está la economía? ¿Lograron recuperar también esa parte perdida que todos los países hemos tenido perdido en cuanto a los trabajos, la economía? Sí, tuvimos impacto muy grave a la economía israelí. Por ejemplo, antes de la pandemia tuvimos desempleo de 2.5, 13%, que ha subido a más de 10%, que es mucho, casi 1 millón de israelíes sin trabajo. Muchos negocios han cerrado, restaurantes. El turismo, bueno, como en cualquier país en el mundo, el turismo ha sufrido mucho porque nosotros cerramos el aeropuerto y todas las fronteras.
y no ingresaron turistas, pero ahora estamos lentamente recuperando. Por supuesto que el gobierno también apoyó, financió a los negocios que sufrieron, pero ahora estamos regresando a la normalidad. Aunque turistas, esa es la decisión del gobierno. Turistas pueden entrar a Israel solamente si son vacunadas. O sea, no pueden entrar a Israel extranjeros, turistas que no son vacunadas dosis, y esa es una decisión muy importante porque ya estamos en una situación, estamos recuperando, no queremos traer, ahora hay diferentes variantes que son muy peligrosas, no queremos que entren a Israel. Volviendo a este tema, ¿qué medidas? Usted me relataba que hubo básicamente 3 olas terribles en Israel. Cuando vemos en una población como la del tamaño de Israel, llegar a 800 y pico de mil contagiados es bastante importante. ¿Qué medidas tuvieron que tomar en el camino? Bueno, tuvimos primera ola que pensamos, fue un gran error, pensamos que ya pasamos la ola y el gobierno dejó de abrir todo esto. Este fue creo en junio del año pasado, y justamente empezó el verano en Israel. El verano en Israel es junio, julio, agosto, y yo recuerdo en junio del año pasado aquí en Guatemala, cuando estuvimos en el toque de queda y las restricciones, vi a mis amigos, mis familias ya están en las playas en Israel, y me dijeron, embajador, hombre, ya todo terminó en Israel. Pero fue un gran error, y tuvimos la segunda ola en agosto, septiembre, octubre. También pensamos que terminamos, recibimos la tercera. Miren, no hay aquí, no es magia, no hay secretos aquí. No es asuntos mágicos. Cuarentena, toque de queda, cerrar las fronteras, y eso es lo que nosotros hicimos. Y mascarillas. Personas que estuvieron en el aire libre sin mascarilla recibieron multa de la policía. O sea, fue muy todo para recuperar la tercera ola de la coronavirus. Nosotros tuvimos muchas medidas muy fuertes que hacer, y como dijiste tú, fue disciplina. No 100% de la población israelí, pero muchos fueron disciplinados y hicieron lo que fue necesario de hacer. Ahora, por ejemplo, todavía se necesita la mascarilla en lugares cerrados, y la gente pongan a la mascarilla en lugares cerrados. Así que, de nuevo, no hay secretos aquí. Israel sufrió mucho. A veces personas piensan que Israel desde el inicio ya recuperó. No, muy difícil, pero gracias a Dios estamos en la situación donde nosotros podemos sugerir a nuestros amigos en el mundo qué hacer. Quiero decir algo sobre eso. Claro. Sobre el apoyo que dimos a Guatemala. Bueno, ya hablé sobre los 5,000 dosis vacunas que donamos, que fueron prácticamente para los médicos y primera línea en 5 hospitales aquí en el país, pero también apoyamos en donaciones de equipos de protección personal, respiradores, etcétera. Pero lo que fue muy importante de mi punto de vista es la cooperación técnica de webinars, de charlas, de seminarios que hicimos con nuestra gente de Cruz Roja israelí, del Ministerio de Salud, a las personas de los hospitales aquí, del Ministerio de Salud aquí. ¿Cómo recuperamos? ¿Qué hicimos exactamente? ¿Qué medidas tomamos? Y estoy abierto si es necesario, con mucho gusto. Nosotros tenemos personas que hablan español que pueden explicar lo que hay que hacer. Así que compartimos. Yo recuerdo que en algún momento en la pandemia, pues venían noticias muy alentadoras de Israel, donde ya se había logrado avanzar en la búsqueda de algún tipo de medicamento para controlar la pandemia. Algunos le llamaron vacuna, usted se recordará de ese asunto, creo que lo entrevisté por esos días, y entonces aclaró que no se trataba de una vacuna, sino que se trataba
de una forma de tratamiento. ¿Israel ha seguido en esa parte de la investigación acerca del COVID? Voy a explicar en dos cosas. Primero que todo, la vacuna israelí. También nosotros empezamos con el gobierno de Israel, tenemos el Instituto de Investigación Biológica en Israel, buscar la vacuna israelí. Ya empezamos primera y segunda fase. Lo que pasa es que para la tercera fase se necesitan decenas de miles de voluntarios para trabajar. Lo que pasa es que la mayoría de los israelíes ya son vacunados, entonces no hay voluntarios. Entonces, por eso vamos a encontrar otros países para hacer esa tercera fase. Esa es sobre la vacuna israelí. Medicamento, hubo muchos rumores, hubo muchas publicaciones. Todavía no estamos allá. Hay muchas investigaciones científicas en Israel. Todavía no estamos allá. Pero una vez hay algo, por supuesto, que será un orgullo de mi parte explicar y decir eso a todos ustedes. Embajador, en cuanto al Pfizer, por ejemplo, ustedes manejaron la vacuna de Pfizer, que requiere un tipo de cadena de frío muy especial, requiere congeladores que lleguen a menos 80 grados bajo cero. ¿Cómo lograron resolver la cadena de frío, tomando en cuenta que también Israel tiene lugares de mucho calor? Sí, primero que todo creo que ya ellos, Pfizer, cambiaron de menos 80 o 70 a menos 20, pero tiene razón. No, nosotros hemos adquirido estos sistemas ¿cómo se llama? Enfriamiento. Enfriamiento, compramos eso antes, tuvimos eso antes, y la idea también es usar la vacuna, creo que días, no más, días después que se abren o menos de eso, así que podríamos hacer eso. También en la vacuna de Moderna, que nosotros enviamos a Guatemala, también tuvimos cajas especiales. Salió un avión de Honduras a Honduras y después un avión de Guatemala que trajo eso aquí. Así que nosotros preparamos para eso. No fue algo que descubrimos en el último momento. Hay que tener estas cajas especiales, ¿qué vamos a hacer? No, hemos preparado para eso meses antes, meses de que fue aprobada la vacuna Pfizer por el FDA. Así que estuvimos muy preparados en cada uno también de estas miles de clínicas que tenemos alrededor de Israel. Embajador, le voy a hacer una pregunta que quizás es un poquito complicada de explicar, pero a ver, cualquier país del mundo tiene reglas muy estrictas para que los gobiernos puedan hacer compras y contrataciones para evitar asuntos de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lograron ustedes, por ejemplo, que el primer ministro Netanyahu levante el teléfono y diga a Pfizer, quiero las vacunas y las quiero lo antes posible, y comprometerse de una vez con una compañía? ¿Cómo fue eso? Israel es diferente que Guatemala. Yo entiendo, según lo que yo sé, en Guatemala solamente las empresas privadas podrían comprar directamente de farmacéuticas hasta que se cambió en la ley, creo, en el Congreso aquí. En Israel es diferente. En Israel también tenemos farmacéuticas o importadores que pueden comprar, pero también el gobierno. No se necesita una autorización especial. Si el gobierno de Israel da un compromiso escrito que el Ministerio de Salud israelí va a comprar ahora, no sé, 8 millones, 10 millones de dosis de la farmacia Pfizer y pagamos, no hay ningún problema de punto legal en Israel, y creo que es una gran ventaja de Israel. Tiene razón. Gran ventaja de Israel que la ley nos permita hacer eso. O sea, la respuesta no fue tan complicada. Sí. La ley en Israel nos permita eso, así que... Claro. Perfecto. Embajador, ahora
qué en Israel? ¿Siguen de todos modos vacunando? ¿Siguen qué tipo de medidas? ¿En qué situación está Israel ahora que está prácticamente o muy cerca de la normalidad que tenía el mundo antes? Hoy en día, como dije antes, tenemos alrededor del 85% vacunadas. Hay un porcentaje, como dije antes, muy pequeño que son antivacunas, pero todavía estamos continuando a vacunar a la gente. Todavía guardamos las medidas de seguridad, de bioseguridad, perdón, las mascarillas en lugares cerrados sí usamos, solamente en aire libre no es necesario, pero sí la gente todavía no empezamos con reuniones grandes o algo así. Por ejemplo, en los estadios de fútbol, si es un estadio de, no sé, 20,000 personas, 30,000 personas, pueden entrar un tercio, un cuarto, algo así. O sea, todavía hay medidas. Por ejemplo, en el teatro, en la cine, no puede sentarse en la misma en la mesa al lado, sino otra mesa, etcétera, etcétera. Claro. Y hay que tomar en medida el asunto de los variantes. Así que no puedo declarar ahora, José Eduardo, Israel ya es 100% libre de coronavirus. No es así. Tuvimos la primera, segunda y tercera ola. No creo que Israel regrese con estos variantes o algo. Así que por eso nosotros todavía no permitimos a extranjeros, turistas no vacunadas entrar a Israel. Y esta es una decisión muy importante que afecta muy mal al turismo, pero en este sentido estoy de acuerdo 100% con el gobierno. Embajador, ya para finalizar y agradeciéndole por supuesto que se haya tomado este tiempo para contarnos cómo lograron ustedes pues sortear todo este problema, y a pesar de que no lo han sorteado al 100%, pues ya es reconocido Israel como un país que prácticamente está en la normalidad. ¿Qué le diría usted a los guatemaltecos? Bueno, las medidas del bioseguridad, no hay secretos. Ustedes necesitan usar las mascarillas, contacto físico, hay que cuidarse. Yo no puedo decir vacúnanse porque todavía no hay vacunas para toda la población, ese es asunto del gobierno, no quiero intervenir, pero que no piensan que esta pandemia ya no está aquí. Solamente hoy vi lo que pasa en Costa Rica, por ejemplo. La situación hoy en día en Costa Rica es muy difícil, con muchos contagiados, muchos muertos también, un lugar muy alto en el mundo. Hagan lo que dice el gobierno, lo que dicen las autoridades, y no piensan que este es un juego, esta pandemia. Continúan. Mientras no hay vacunación para toda la población, continúan con todas las medidas de bioseguridad. Es muy importante. Embajador, a lo largo de la plática usted dijo una cosita que quisiera y que es como un poquito, digamos, al lado, y se refirió al sistema de salud de Israel, y quisiera que tal vez usted me la pudiera explicar. Dijo que hay 4 planes básicos de salud, o sea, los ciudadanos de Israel pueden escoger en 4 planes, dentro de 4 planes básicos de salud. Sí. Desde hace 30 años creo que tenemos una ley nacional de seguro de salud, y todos los israelíes, todos, necesitan escoger de estos 4 planes de salud. Cada uno puede elegir lo que le ofrece mejor, o un lugar, por ejemplo, que está muy cerca a su casa, etc. Estos proveedores necesitan recibir y aceptar a todos los israelíes. O sea, esa es la diferencia. En Israel, el sistema de salud es público. Todos nosotros los israelíes somos parte de salud pública. Por supuesto que hay hospitales privados. Para recibir, no ir al hospital, para recibir tratamiento se necesita un médico, se necesita una vacuna de influenza, por ejemplo. No tiene nada que ver con la coronavirus,
Tenemos estos 4 proveedores y nosotros pagamos un monto no muy mucho, pero un monto cada mes y tenemos seguro por siempre. Eso es algo increíble. O sea, es algo así como el INPS aquí, que como el Seguro Social, contribuye el ciudadano, contribuye el gobierno, o sea, y tienen 4 proveedores que yo puedo escoger libremente a qué proveedor voy. Y su nivel médico es muy alto, o sea, nosotros en Israel no necesitamos ir a los hospitales privados. Sí, existen, muy pocas, pero existen. Pero tenemos esos proveedores que no necesitamos. Y esos proveedores tienen clínicas en todo Israel. Así que en cada ciudad, cada comunidad, tenemos miles de estas clínicas. Por eso cada uno de nosotros tiene al lado de su casa un lugar donde todo lo que necesita está allá. Creo que es una ley social muy importante, que estoy muy feliz y orgulloso que nosotros tenemos eso en Israel. Embajador, muchas gracias. Le agradezco muchísimo el haberse tomado este tiempo para explicarnos, para contarnos cómo ha ido resolviendo el problema de la pandemia Israel. Así es que le agradezco muchísimo por estos minutos. Muy bien, José Eduardo, muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Escucharon ustedes al señor embajador de Israel. Espero que esto haya abierto pues muchísimo los ojos de todos los guatemaltecos acerca de cómo han logrado los países que han sido exitosos en esto, pues ir saliendo de este problema que se llama pues la pandemia del coronavirus. Y yo creo que arrojó luces muy, muy interesantes acerca de cómo se logra manejar esta situación. Muchas gracias a todos, tengan ustedes una muy buena tarde y pásenla bien. Ahora miramos al mandatario hondureño con su homólogo israelí, lamentando la gran tragedia ocurrida recientemente en el territorio israelí. זה יום קשה וכואב, אסון שובר לב. תפילותינו ומחשבותינו נתונות אל הפצועים ואל משפחות ההרוגים והנעדרים באסון הנורא שאירע אמש בהר מירון. אני שולח תודה מעומק הלב לעוסקים ללא הרף מאז אמש במלאכת החילוץ והטיפול הרפואי. זוהי השעה לחבק את המשפחות, לתת יד לכל המחפשים אחר יקיריהם, לאמץ את הפצועים אל ליבנו ולבכות יחד, לבכות יחד.